Muy buenas noches, queridos hermanos. A partir de este momento vamos a tener una conversación durante unos 30 minutos y vamos a tratar sobre un título, el espíritu y el alma, basados en el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23, que nos habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo tengamos totalmente preparado, estemos preparados en los tres, como para presentarle al Señor ya una disposición completa en su venida. Pero lo que yo reparo acá es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Fíjense que hay algo también importante tener en cuenta, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y que Él usó, en su esencia misma, son tres personas, y a nosotros también nos hizo trilogía: espíritu, alma y cuerpo. Algunos teólogos o pensadores cristianos pueden pensar o decir que enseñar que en el alma está el espíritu. Podría ser una consideración que el espíritu sea parte del alma, pero no condice con muchísimos versículos de las Escrituras, y sobre todo con este de 1 Tesalonicenses, versículo 23, que habla de y todo vuestro ser. Y es como que el ser está compuesto por unidades distintas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, con una sola naturaleza. Así nosotros entendemos que la semejanza de la creación del hombre está allí también, que Dios le hizo a Adán espíritu, alma y cuerpo. Después, lo que pasó es otro capítulo, porque fue destituido de la gloria de Dios y quedó con el alma y el cuerpo. Y el alma creció a tal volumen que tomó el lugar del espíritu y se declaró Dios de sí mismo. Pero ya el Espíritu Santo de Dios se fue del hombre y ya no siguió más el curso en la humanidad. Por eso, todo bebé que nace espíritu muerto, alma disponible a desarrollarse y el cuerpito ahí en proceso para crecimiento. Pero el espíritu del bebé nace muerto. El espíritu del bebé nace muerto, porque viene directamente con la muerte del pecado original. Por eso, sobre esa base recién podemos después pensar en lo que es la salvación a través de la fe, en donde al nacer nosotros, a la vida de Dios, cambia totalmente todo. Y no solamente que ahora estamos en la situación de la primera creación, sino que ahora estamos superando la primera creación del hombre. ¿Y de qué manera? Ahora nuestro espíritu se ha llenado del Espíritu de Dios por la fe en Jesús. Así que en esta situación superamos la realidad de Adán creado en el comienzo. Y fíjense ustedes qué interesante que es que el espíritu muerto no puede saber nada de Dios. Por eso el ser humano vive de lo que en teología enseñamos, semen religiones, siente adentro que se perdió algo, todo ser humano. Aún el ateo nunca va a llegar a ser ateo. Se quiere convencer a sí mismo para liberarse por su autoconvicción de la culpabilidad o de cualquier cosa. Entonces declara el ateísmo como su decisión y su posición. Y es falso dentro de esa persona, porque este punto
del semen religionis, que es la semilla de la religión, que significa la relación con un ser superior, no se lo puede sacar nadie. Entonces, vamos a comenzar. Es imperativo. Vamos a ver primero el espíritu, después el alma. Es imperativo que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda comunicación con Dios tiene lugar en el espíritu. Por eso Dios no obra con el hombre, no puede hablar al hombre, si no es que el hombre ya tiene la vida de Cristo en su espíritu, en donde el espíritu vuelve a ser, digamos, la cámara secreta en donde el hombre ahora se va a comunicar con Dios y le va a adorar y le va a reverenciar y le va a reconocer y va a permanecer todos los días bajo su santo temor. Así que cualquier problemita uno tiene que salir corriendo e irse y meterse en su espíritu para allí encontrarse con el Señor. Porque cuando uno tiene un problema y le da lugar a la mente, al alma, al pensamiento, a la consideración, al juicio, al análisis, está perdido. No se va a encontrar con Dios y lo que haga va a ser fruto de su posibilidad, de su alcance, de su inteligencia. Pero con Dios eso no tiene relación bajo ningún concepto. O sea, entonces, qué importante que es ahora considerar que yo tengo un espíritu como cristiano, porque muchas veces ni pensamos en esto, ni le damos importancia, que nuestra vida cristiana depende de cómo está nuestro espíritu. ¿Qué ha pasado? Entraron los ladrones al lugar donde está mi espíritu y estaba el altar de adoración. Hermano, ¿cuánto hace que no adoras a Dios? ¿Cuánto hace que no adoras al Señor? No, ¿cómo van a decir eso, pastor? Es que si no adoras en tu espíritu, nunca Dios se va a enterar que le estuviste adorando. Porque la mente no puede adorar a Dios. La mente se adora a sí mismo o se crea algo para adorar. Y eso ya es totalmente idolatría. El pecado más grave que nos habla la Biblia. Y nos hacemos idólatras por pensar que esto y que el otro, cuando tendríamos que estar postrados adorando a nuestro Señor día y noche, en nuestro espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar entre las obras de mi espíritu, quien las impulsa, que es el Espíritu Santo que está mancomunado a mi espíritu. Por eso yo puedo escuchar la voz de Dios en mi espíritu, porque es el Espíritu Santo que me habla en mi espíritu. Ahora, el tema es discernir entre mi espíritu y mi alma. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas en imitaciones. Y el alma, cuando no puede combatir contra el espíritu porque la persona busca al Señor, quiere permanecer más tiempo en Él, busca la palabra, quiere instruirse en las Escrituras, el alma, no el diablo, el alma, con las fortalezas que ha hecho el diablo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras consideraciones, en nuestra capacidad de juzgar. Eso es otro motor que está dentro de nosotros, el que funcionaba y gobernaba antes de haber creído en Jesús. Pero ese no murió, ese está bien, está vivo. La Escritura dice: las cosas viejas pasaron, pero no quiere decir que murieron. Y entonces comienza a entretejerse una estrategia del alma para boicotear y profanar mi espíritu. ¿Y cómo es profanado mi espíritu? En mi espíritu la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo que está en mí, la vida de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no es de Cristo. Entonces, ¿cómo es la astucia? Enfriarme, que se apague ese espíritu, que ya yo esté tan ocupado en cosas, que solo piense en cosas, y que luego el valor de lo que es el Señor comienza a funcionar en mi mente, pero ya no siento piedad,
Ya no siento más reverencia, ya no siento más un santo temor de Dios. Ya estoy evaluado y valorado en mí mismo. Y ahora soy yo y Dios es mi amigo. Dios ahora es aquel que un día me hizo un favor grande, me dio la salvación. Dios, el Señor Jesús, todo. Pero ya no es aquel a quien yo me rindo a sus pies para adorar y para llorar y para decirle, Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Esto es lo que tenemos que lograr. Por eso, esto va como convergiendo en un centro de nuestro andar diario. Y este centro es justamente disponernos a poner, ¿qué es lo más importante en mi persona? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? Las tres son importantes. ¿Por qué? Porque Dios me dio vida a mi espíritu para que desde mi espíritu humano, en la estrategia del Espíritu Santo, pueda avanzar sobre mi alma. Y avanza sobre mi alma. Porque cuando has creído en Cristo, muchas cosas lentamente o rápidamente fueron destruidas, invalidadas, las fuiste dejando. Pero el tema es que Él lo que quiere es todo. Él te dio todo y quiere todo. Y ese quiere todo quiere decir que hay muchas cosas que vos sabés como cristiano que son de interés del Espíritu Santo para aplacarlas, para diluirlas, para atarlas, que no funcionen más. De esa manera, el Espíritu Santo, a través de mi espíritu, por la vida de Cristo, ese Cristo que nace el día de mi fe en Él, se transforma en un bebé. Y por eso se le llama nuevo nacimiento. Y ese bebé es un bebé, y todos sabemos lo que es un bebé. Y ese bebé tiene que desarrollarse a través de alguien, mamá, papá, familia. Tiene que desarrollarse alimentándose en las áreas correspondientes. Alimento, enseñanza, que se desarrolle su cerebro, que se desarrolle sus capacidades ocultas y se van mostrando en el transcurso de los años. Y el Espíritu Santo, en la semejanza que yo pongo, también hace lo mismo. Nacemos a la fe, pero después, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo tiene un propósito, que este bebé que ha nacido crezca y que mi espíritu, ahora que tiene la vida de Cristo, crezca a tal punto que pueda anular toda otra tentativa del alma y la pueda sujetar. Entonces es allí donde mis reacciones de antes van quedando sujetas y mi cuerpo ahora se ha transformado en un siervo inocente, débil, no pone oposición a mi espíritu. Ahora el que manda es mi espíritu, el alma está ahí sujeta. Y cuando quiere salir con lo propio, cuando quiere sacar un principio del mundo, que puede ser, por ejemplo, una chica cristiana, una esposa cristiana, y que era su debilidad pasear en medio de la ciudad lo más seguido posible y ver vidrieras y deleitarse en la moda y tener todas esas satisfacciones de la carne que son legítimas, pero cuidado, es como la hierba, la maleza, eso crece. Y luego el gusto solamente de disfrutar un momento por los ojos, por el deseo, ¿qué sucede? Eso, si no se lo corta, crece como el césped. Y a tal punto crece que se transforma en una plaga. Y luego ya no es ir a mirar, ya quiere comprar. Y ya quiere comprar todo. Y luego se desarrolla más. Y no es que quiere comprar todo. ¿Por qué si no lo necesitas? Sí, pero está en oferta.
Y entonces se llega hasta ese punto de que el alma tiene mucha incidencia y todavía anda dando vueltas recorriendo las vidrieras de la ciudad. Y le llegó la hora en que se había puesto de acuerdo con su mamá cristiana para orar. ¿Se da cuenta cómo hay una lucha en todo esto? Sutil. Una lucha sutil. Entonces, es el Espíritu Santo que va poniendo orden y adecuando todo esto dentro de nosotros, ordenando nuestra vida. Pero hay personas cristianas con mucho conocimiento bíblico, con un caudal de anhelo por crecer en el conocimiento espiritual, tener revelaciones en el Señor. Saben mucho, conocen mucho. El diablo también conocía a Dios en sus profundidades y cayó. Tenemos que evitar todo lo que sea riesgo de caer en esa especie de dualidad. Todo desde nuestro espíritu. Y luego la carne tiene su función, o la carne, el alma, tiene su función, que al ponerse bajo la dirección y obediencia al espíritu humano, a mi espíritu humano, asistido por el Espíritu Santo que mora en mí, por eso somos templos del Espíritu Santo, mi espíritu ahora avanza y crece el Jesús, el Hijo de Dios, no Jesús porque Él ya tiene su nombre, este Hijo de Dios que soy yo, que sos vos. El Espíritu Santo lo cuida, lo guarda y está siendo alimentado con un solo alimento, la jalea real del reino. No come basura, no come porquerías que te alimenta el mundo. Entonces va purificando y esta esperanza dice, purifica el corazón y el espíritu avanza y crece y cuando ha pasado toda esta etapa, está preparado para un servicio cada vez más excelente en la iglesia. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que tratar con nuestros hijos. Que un día lleguen a tal nivel de excelencia que puedan ser siervos y siervas del Señor, pero en espíritu, no en categorías eclesiásticas. Yo no soy eclesiástico, yo soy un hombre espiritual y quiero crecer mucho más todavía. Y eso es lo que te estoy hablando esta noche. Busca el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Hermosa frase, hermoso versículo ¿no es cierto? Pero quiero recalcar en esto este pequeño detalle, que no es un propósito estático el que nosotros tenemos para manejar en nosotros. Déjele al Espíritu Santo que cumpla con el propósito que Él tiene, que es lo mismo que hizo en Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán. Él lo quiere hacer contigo y conmigo. Por eso nos ha dado de su Espíritu, 1 Corintios 2, creo que el versículo 10, 11 por ahí, nos ha dado de su Espíritu. Y eso es lo que mora en nosotros. Y ese espíritu que está en nosotros está exactamente como estaba en Jesús, que fue creciendo hasta consumar la fe, que significa la inventó. Él inventó la fe y Él la terminó, porque cuando terminó su fe se encontró con el rostro de su Padre cara a cara. Y en la resurrección ya solo le quedaba esperar la gloria y el trono. Entonces, a nosotros tenemos el mismo camino marcado que el camino de Jesús. Lo que sí que nosotros nos apoyamos en Jesús porque Él es el primogénito, es nuestro hermano mayor, el primero, ¿no?, de los muertos, el primero de los engendrados de mujer que comenzaron esa vida de bebé, y Él físicamente también, pero espiritualmente Él también era un bebé que crecía por dentro, creció en la fe, la consumó, en Hebreos puede verlo, consumó esa fe y nunca tuvo un perfil de oposición como nosotros, que todo lo discutimos, todo lo pensamos y le pedimos al alma que nos ayude.
para conocer a Dios. El alma nunca te va a ayudar a conocer a Dios. El alma quiere su propia independencia. El alma te va a decir, ¿por qué no seguir siendo vos mismo como antes? Ahora tenés que humillarte, ponerte a orar, arrodillarte. ¿Y a dónde? En un lugar físico como es la iglesia, o una pieza, un lugar especial donde vos orás. No. Él lo que te dice es que te humilles allí adentro, en el altar de tu espíritu, y que no le pongas traba al Espíritu Santo que está haciendo la obra. Si bien sabemos que la obra que Él comenzó y es esta, Él la va a terminar, no le pongas traba. Más bien ponele entrega, una verdadera entrega. Y aunque no entiendas muchas cosas, entregale igual todo, porque nos hace falta creer que Él todo lo tiene en cuenta, que Él todo lo tiene en cuenta, que Él tiene contados aún los cabellos de nuestra cabeza, que Él nos ama y nos cubre en todo. Pero eso lo tenemos que hacer realidad, como parte del amor que Él nos tiene. Yo ya no dudo de nada. Así que me tiro en sus brazos y voy y lloro como un bebé, como un chico. Y Él lo dijo. Yo veo que cuando Él vino después de 4 días a resucitar a Lázaro, y después que lloró como un chico, todos decían, ¿cómo le amaba? Y seguramente le amaba, porque era un amigo. Jesús era un ser humano. Pero de pronto en Él cambia la cosa. Y cambia a tal punto que se pone enfrente donde estaba la piedra del sepulcro. Y allí pegó el grito diciendo, Lázaro, sal de ahí. O sea, Él ya para esta fecha estaba teniendo un encuentro constante con su Padre. No como un ser por ahí perdido, sino como algo concreto y real. Porque Él oraba y ahí delante de la multitud de los judíos que lo esperaban, ¿cómo oró Jesús? Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero ahora lo hago en voz alta por todos estos que están aquí. ¿Qué cosa, no? Esto, ¿cómo determina nuestra realidad y nuestra personalidad de hombres y mujeres de oración? Esa oración personal. No estoy con nadie, no sé si es peor o mejor, pero tengo la oportunidad de hablar con mi Padre. Y esta oportunidad no es algo que uno la busca, la tenemos todos los días. O sea que en Filipenses tenemos un versículo que nos dice, el que quiera andar con Cristo o en Cristo, tiene que andar como Él anduvo. Y esto nos saca un poco de nuestro estatus, nuestro estado de vida cotidiana. Tendríamos que amanecer a la mañana y decir, Señor, ¿cómo quieres que ande hoy? ¿Y saben qué es el andar? Es ese cuidado de no perder el sentir de su presencia. Eso es lo más fuerte que tenemos, es lo más grande que nos ha sido dado. El saber que en este tabernáculo, vaso de barro, mora la infinita grandeza y la gloriosa soberanía del Señor Dios de los siglos, que está por encima de todos. Mora en mí. A veces no valoramos tampoco qué es esto, que Él mora en el espíritu del creyente. También un día llega a morar en la mente del creyente. ¿Y sabe por qué? Primera de Corintios 2:16 nos dice, a ustedes
que nacieron de nuevo, que recibieron la vida y que ahora tienen la luz de Dios a través de Cristo. A ustedes les ha sido regalada la mente de Cristo. O sea que cuando comenzamos a través de ese estado interior de vida y luz, y el Espíritu Santo va haciendo la obra que trabaja aun cuando estamos durmiendo, está trabajando más allá de nuestra conciencia, haciendo cambios en el subconsciente de nuestra persona, limpiando cosas, tirando cuadros del pasado, rompiendo los cuadros del pasado, poniendo cuadros limpios, hermosos, gloriosos, para que volvamos y digamos, pero ¿qué pasó conmigo? Ya no soy más el de antes. Pensamientos feos que tenía ya no están. Sentimientos feos que tenía ya no están. Sentimientos de condenación por aquello que hice ya no están. El Espíritu Santo hace todo eso, aun cuando estamos durmiendo. Toda esa obra del Espíritu Santo, en su propósito es que el nene, el bebé, crezca y se agrande tanto que avance y pueda ahora tomar la mente mía, carnal y humana, y ser traspuesta, quitada y puesta en vigencia la mente de Jesús. Fíjense que eso algo de eso les puedo contar como experiencia, porque a veces viene, y ustedes también lo deben sentir, viene el pensamiento inconsciente, automático de adentro ante tal o cual situación, y que usted en ese momento tiene dos opciones, y ahora está capacitado para elegir lo que Jesús hubiera hecho, porque ahora tiene la mente de Cristo que funciona, el pensamiento de Jesús que funciona, todo esto a través de las Escrituras. Eso es glorioso, tener esa especie de escondite personal para manejar todo esto, esta gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra andanza de meses, años y décadas que nos espera todavía por delante. Pero esa es la vida cristiana. Lo demás es una especie de pintada, una fachada de cal, que no sirve para nada. Y eso es lo que a veces podemos encontrar en hermanos que todo parecía totalmente sólido y de pronto era todo el frente de cartón pintado de cal. No nos asusta eso, pero sí velamos para que el reino de Dios sea conocido en su profundidad. Porque no nos ha sido dado espíritu del mundo, sino espíritu de Dios. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11, por ahí. Eso es lo más grande. Ahora terminamos esto, usted se queda y entra a pensar en otras cosas, pero sepa lo que se lleva adentro. Así que una oración a ese Dios que le ama tanto y una entrega para renovar todo, y aquello de la iglesia de Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, si no es te felicito, hermano, pero esto es muy difícil escapar. Una cosa tengo contra ti, que has olvidado, has dejado tu primer amor conmigo. Que el Señor te bendiga en esta noche.